Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de verdad que se encuentren maravillosamente bien. Hoy nos sumergimos en un tema que, sin lugar a dudas, ha picado la curiosidad de muchísimos de ustedes. Es una cuestión que ha generado un torrente de preguntas y, seamos completamente honestos, una cantidad considerable de especulación. Hoy vamos a desentrañar la misteriosa y fascinante razón por la que el siempre encantador Can Yaman, ese actor turco que ha sabido robarse corazones a lo largo y ancho del planeta, parece estar, sí, soltero. ¿Por qué no tiene pareja? ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa que tiene la capacidad de dejarnos sin aliento? Si ustedes están ansiosos por descubrir la verdad, les invito a que se queden conmigo hasta el último segundo, porque tengo la firme convicción de que lo que vamos a revelar hoy los va a dejar gratamente sorprendidos. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante misterio, si por alguna casualidad eres nuevo por aquí, te extiendo una cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal y, lo que es igual de importante, actives esa campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni un solo detalle de nuestras próximas revelaciones. De verdad, no querrás quedarte fuera de todo esto. Como bien saben, Can Yaman es ese torbellino de carisma puro, ese hombre que parece haber emergido directamente de las páginas de un cuento de hadas. Su éxito es, sin lugar a dudas, incuestionable. Sus magistrales interpretaciones en series que han marcado un antes y un después, como la inolvidable Erkenci o la igualmente cautivadora Dolunay, lo catapultaron de manera fulgurante a la fama internacional. Lo vemos en la pantalla radiante conquistando a sus coprotagonistas con esa naturalidad que lo caracteriza, y en la vida real, su sola presencia tiene la capacidad de acaparar todos los titulares y atraer todas las miradas. Sin embargo, a pesar de su atractivo innegable y de la inmensidad de su fama mundial, una pregunta persiste, una pregunta que resuena una y otra vez en la mente de sus seguidores: ¿por qué Can Yaman no tiene pareja estable? Hemos sido testigos de innumerables rumores, hemos leído titulares que parecen prometer respuestas, pero ¿cuál es la verdad que se esconde detrás de estas apariciones públicas y de las inevitables especulaciones? El primer punto que debemos comprender, y es fundamental para desmitificar esta situación, es que la vida personal de una figura pública de la talla de Can Yaman se encuentra bajo un microscopio implacable. Cada fotografía que se publica, cada me gusta que da en redes sociales, cada interacción, por mínima que sea, es analizada hasta el último detalle. Y con una frecuencia alarmante, lo que se percibe desde la distancia, desde el exterior, no es nunca la historia completa. Es cierto que Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales conocidas, por supuesto que sí, y estas han sido seguidas de cerca, a veces hasta el agobio, por los medios de comunicación. Hemos sido testigos de momentos de aparente felicidad pública, y también hemos tenido que lamentar, junto a él y sus seguidores, sus rupturas. Pero la constante que parece rodearlo, la nube que no se disipa, es esta aparente ausencia de una relación seria, profunda y duradera en el tiempo más reciente de su vida. Entonces, ¿cuál es realmente la razón? El propio Can Yaman, en diversas ocasiones, ha decidido abrirse y hablar sobre este tema, y créanme, sus respuestas a menudo no son las que uno esperaría escuchar. No se trata de una falta de oportunidades, ni de que sea particularmente exigente en un sentido superficial, buscando un ideal inalcanzable. La verdad, según él mismo ha insinuado con sutileza y se desprende de sus declaraciones, tiene una conexión muy profunda con su enfoque actual y absoluto en su carrera profesional y, sobre todo, con un proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal que está viviendo de manera muy intensa y significativa. Can Yaman, como muchos de ustedes seguramente sabrán, es una persona que posee una ambición desmedida, una ambición que lo ha llevado muy lejos. Ha trabajado incansablemente con una disciplina férrea, para alcanzar la posición privilegiada en la que se encuentra hoy. Y ahora, con la fama mundial llamando a su puerta con insistencia, está atravesando un momento verdaderamente crucial en su trayectoria. Está explorando nuevas y apasionantes oportunidades, está dedicando tiempo y esfuerzo a aprender idiomas, está preparándose meticulosamente para afrontar proyectos internacionales de una envergadura excepcional. Todo esto, como es lógico, requiere una dedicación total, una concentración absoluta y una entrega plena. Y seamos sinceros, una relación seria y comprometida, de esas que construyen para toda la vida, a menudo demanda una cantidad considerable de tiempo, una energía inagotable y un nivel de disponibilidad emocional que, en este preciso instante de su vida, podría ser extremadamente difícil de compaginar con sus ambiciosos objetivos profesionales.
Él mismo ha mencionado, en entrevistas y declaraciones, que se encuentra en una fase de su vida en la que se está redescubriendo a sí mismo. Está invirtiendo de manera consciente y estratégica en su propio bienestar, en su desarrollo integral como persona y como profesional. Esto no debe interpretarse como que no desea tener pareja, ni mucho menos. Lo que significa en realidad es que quizás está priorizando la construcción de una base sólida y firme para sí mismo antes de poder ofrecer lo mejor de sí mismo en una relación. Es un enfoque extraordinariamente maduro, aunque para muchos, desde fuera, pueda parecer un sacrificio considerable. Piénsenlo bien, para poder construir algo hermoso, algo verdadero y duradero con otra persona, primero es indispensable estar completo y en paz con uno mismo, ¿no creen ustedes? Además, el estilo de vida inherente a un actor de su calibre es intrínsecamente nómada y tremendamente exigente. Hablamos de viajes constantes, rodajes que lo llevan a diferentes países, horarios extenuantes que a menudo desdibujan el día y la noche. Todo esto puede representar un desafío monumental para cualquier relación, por muy fuerte que sea la conexión inicial entre las dos personas. Mantener una relación a distancia, especialmente bajo el escrutinio constante de la presión mediática y con las inevitables ausencias prolongadas, requiere una comprensión profunda, una paciencia infinita y un compromiso excepcional por parte de ambas partes involucradas. Quizás Can Yaman, ya sea de manera consciente o incluso inconsciente, está eligiendo no exponerse a sí mismo ni a una posible pareja a esta complejidad abrumadora en este momento particular de su carrera. Otra faceta importante que debemos considerar en este análisis es su propia evolución personal. Can Yaman no es simplemente un actor con un físico privilegiado y una sonrisa deslumbrante. Detrás de la cámara, detrás de la imagen pública, se encuentra una persona con sus propias inquietudes, sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados. Ha atravesado momentos difíciles en su vida, ha aprendido lecciones valiosas de sus experiencias, y todo ello lo está moldeando, lo está transformando. Está en una etapa de su vida en la que muy probablemente desea asegurarse de que cualquier persona que decida entrar en su vida sea alguien que verdaderamente comprenda su mundo, que lo apoye incondicionalmente en sus ambiciones, y que al mismo tiempo lo mantenga anclado a la realidad y lo nutra emocionalmente. Y encontrar a esa persona, a esa alma gemela, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, especialmente cuando tu vida transcurre a un ritmo vertiginoso, casi incontrolable. También es de vital importancia recordar un detalle crucial: no todo lo que se publica en los medios de comunicación, por muy sensacionalista que parezca, es necesariamente veraz. Existe una gran cantidad de información que es puramente especulativa, que se alimenta de rumores sin fundamento y de la simple y natural curiosidad del público. Can Yaman ha sido, y sigue siendo, objeto de innumerables invenciones y exageraciones. Él mismo ha solicitado en más de una ocasión que se respete su privacidad y que se eviten las conjeturas infundadas que solo generan ruido. Y cuando él mismo decide hablar sobre su situación sentimental, es porque, de alguna manera, desea poner las cosas en su sitio, quizás con la intención de reducir la presión que recae sobre sí mismo y sobre las personas que forman parte de su círculo cercano. Su enfoque inquebrantable en el futuro, en la consolidación y expansión de su carrera internacional, es un motor increíblemente poderoso que lo impulsa. Está trabajando en proyectos que exigen una preparación muy específica, como por ejemplo películas que rodará en Italia, país donde reside actualmente. Esto implica dedicar una cantidad significativa de tiempo al estudio intensivo de idiomas, a una preparación física rigurosa y a un desarrollo actoral profundo. Y cuando uno está tan intensamente enfocado en metas tan ambiciosas y de gran envergadura, es completamente natural que otras áreas de la vida, como las relaciones sentimentales, queden temporalmente en un segundo plano, al menos por el momento. No es que no valore el amor o las relaciones, en absoluto, sino que está priorizando un capítulo de su vida que considera fundamental y estratégico para su desarrollo a largo plazo. Además, es destacable que Can Yaman ha mostrado una faceta filantrópica muy marcada y un interés genuino y creciente en diversas causas sociales. Esto también consume tiempo y energía valiosos. Es una persona que parece tener la firme intención de dejar una huella positiva y duradera en el mundo, y eso, indudablemente, requiere dedicación y esfuerzo. Cuando alguien está tan comprometido con tantas áreas de su vida, es perfectamente comprensible que el espacio físico y emocional para una relación romántica profunda y verdaderamente significativa sea, en este preciso momento, limitado. No se trata de una cuestión de no querer estar en pareja, sino más bien de una imposibilidad práctica de poder
hacerlo plenamente en este instante, en el sentido de tener los recursos emocionales y temporales para dedicarle la atención que una relación de ese calibre realmente merece. Pensemos también en la inmensa presión que ejerce la fama. Cuando te conviertes en una figura tan visible y admirada, cada paso que das es observado, analizado y a menudo juzgado. Una relación sentimental, en este contexto, se convierte automáticamente en un evento público, un espectáculo para las masas. Esto puede ser abrumador, no solo para la persona famosa, sino también, y quizás incluso más, para su pareja. Quizás Kanyaman está buscando activamente un espacio de paz y discreción, un refugio donde pueda explorar la posibilidad de una relación sin la constante y agobiante atención mediática que lo rodea. Y eso, en la era digital en la que vivimos, es un bien cada vez más escaso y difícil de conseguir. En resumen, y para concluir este análisis, la razón principal por la que Kanyaman parece no tener pareja estable en este momento, según sus propias declaraciones y el análisis exhaustivo de su situación actual, se centra en varios pilares fundamentales. Una dedicación absoluta e inquebrantable a su carrera y a sus ambiciosos proyectos internacionales, un proceso de profundo autoconocimiento y crecimiento personal que está experimentando, la naturaleza intrínsecamente exigente y nómada de su estilo de vida como actor de éxito mundial, y finalmente, quizás la búsqueda activa de un espacio de privacidad y paz lejos del escrutinio constante e implacable de los medios de comunicación. No es una cuestión de que no desee estar en pareja, sino más bien de que está inmerso en una etapa de su vida en la que ha decidido priorizar su desarrollo profesional y personal, sentando las bases para un futuro sólido y prometedor, tanto en su vida privada como en la pública. Todo esto sirve como un recordatorio importante para todos nosotros. La vida de las figuras públicas, a pesar de la aparente perfección que vemos en pantalla, no es tan simple y lineal como podría parecer. Detrás de cada sonrisa deslumbrante hay una persona real, con sus propias batallas internas, sus propias prioridades únicas y sus propios caminos de crecimiento personal que recorrer. Y el camino de Kanyaman en este preciso momento parece estar firmemente enfocado en construir su imperio, en dejar su huella imborrable en el mundo del entretenimiento, y eso, para él, representa una prioridad absoluta que está guiando cada una de sus decisiones personales. Espero sinceramente que esta explicación detallada les haya resultado interesante y les haya proporcionado una perspectiva más clara y fundamentada sobre este tema que tanto los intriga. La verdad, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, es a menudo mucho más compleja, mucho más matizada y, sobre todo, mucho más fascinante que los simples rumores que circulan. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Ha sido un verdadero placer poder compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría conocer a fondo su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las prioridades de Kanyaman en este momento de su vida? ¿Creen que es una estrategia acertada centrarse en la carrera antes que en las relaciones sentimentales? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y, sobre todo, debatir con ustedes. Y si han disfrutado del contenido y les ha parecido valioso, no olviden dejar un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.